¿Alguna vez sentiste que mientras más hablas, menos entiendes lo que pasa a tu alrededor? ¿Te ha pasado que buscas respuestas en todas partes, pero todo lo que recibes es más ruido, más confusión, más ansiedad? ¿Y si el silencio que estás evitando fuera en realidad la llave que estás buscando? ¿Y si te dijera que el silencio no es ausencia de Dios, sino el espacio exacto donde Él más fuerte te habla? Que hay un poder escondido en el silencio, una fuerza celestial que no se manifiesta en el estruendo, sino en lo quieto. Un poder que no todos conocen, pero que puede transformar tu alma, tu mente y tu vida, si tan solo decides callar y confiar. Sí, un secreto que muy pocos descubren porque están demasiado ocupados gritando sus oraciones, cuando lo que el cielo espera es que simplemente escuchen, porque a veces Dios no responde cuando tú hablas, sino cuando tú te callas. Hoy quiero que entiendas que el silencio, cuando es lleno de fe, no es vacío, es territorio sagrado. Y aunque parezca que no pasa nada, en lo invisible, el Señor está obrando. El silencio, cuando lo abrazas como una entrega, te conecta con la voluntad de Dios de un modo que las palabras no pueden hacer. Hay un momento en la vida del creyente en que la mejor oración no es la que se dice, sino la que se siente. Un momento en que guardar silencio se convierte en un acto de guerra espiritual, en un grito sin voz que el cielo escucha claramente. En los próximos minutos, el Espíritu Santo te va a revelar por qué muchas veces Dios guarda silencio y cómo tú puedes encontrar poder, dirección y paz dentro de ese aparente vacío. Vamos a descubrir pasajes bíblicos que prueban que los silencios de Dios nunca están vacíos, sino cargados de propósito. Te enseñaré cómo reaccionaron los grandes hombres y mujeres de la fe cuando todo parecía callado, y cómo tú también puedes experimentar una transformación profunda y sobrenatural sin decir una sola palabra. Este video no es una clase más, es un viaje hacia el corazón mismo del silencio de Dios. Y si te quedas hasta el final, puede que descubras la paz que tanto estás buscando, esa que no se encuentra en el ruido del mundo, sino en la quietud del alma. Por eso, antes de empezar, te invito a hacer una declaración pública de fe escribiendo en los comentarios: mi alma hará silencio para que Dios hable. Hazlo ahora. Es una manera de mostrar tu compromiso con este mensaje. Y si das like a este video, estás ayudando a que este mensaje alcance a otras personas que también necesitan esta palabra. Sí, tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar calma a alguien en medio del caos. Gracias por apoyar este canal. Gracias por ser parte de una comunidad de creyentes que no solo quieren oír a Dios, sino también sentirlo en lo profundo. Recuerda, muchos que nos ven no tienen una iglesia cerca, y por eso este canal se convierte para ellos en un refugio espiritual. Tu participación no es un gesto cualquiera, es un acto de fe. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, porque quien camina con Dios sabe que la fe no viene solo por oír, sino por oír constantemente su voz. Y no lo olvides, la penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación que puede abrir una nueva etapa en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final. Ahora sí, paz en Cristo, respira profundo, haz silencio porque vamos a comenzar. El silencio de Jesús ante Pilato. Cuando callar es más poderoso que hablar, Jesús, frente a Pilato, tenía todas las razones humanas para hablar. Estaba siendo acusado injustamente, calumniado, traicionado por su pueblo. Tenía la verdad de su parte. Podía haberse defendido, podía haber convencido, podía haber demostrado su inocencia con palabras sabias y contundentes, pero no lo hizo. Y Pilato le preguntó otra vez diciendo: «¿Nada respondes?».
Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Marcos 15, 4, 5. Jesús guardó silencio, y en ese silencio reveló algo mucho más profundo que un discurso. Reveló dominio propio, sabiduría divina, discernimiento celestial. Porque el silencio de Cristo no era debilidad, era autoridad. Era una respuesta espiritual a una situación carnal. El mundo grita para imponerse. Dios guarda silencio para enseñar. El hombre discute para ganar. Dios calla para transformar. Y Jesús, nuestro modelo perfecto, nos mostró que a veces el verdadero poder no está en la palabra dicha, sino en la que se decide no decir. Ese momento ante Pilato fue un acto de victoria en lo invisible, porque mientras los acusadores creían que el silencio de Jesús era derrota, en el cielo se estaba preparando la mayor exaltación de todas. La cruz se acercaba, pero también la resurrección. ¿Cuántas veces tú has querido defenderte, gritar tu verdad, responder a las injusticias con la misma moneda? Y sin embargo Dios te dice, permanece en silencio, yo soy tu justicia. El silencio en medio de la ofensa es una semilla de fe. El silencio cuando podrías atacar es un acto de confianza. El silencio cuando todo dentro de ti quiere hablar es una forma de decir, Señor, yo me callo para que tú hables por mí. Jesús no respondió porque ya había respondido en oración, porque sabía quién era, porque no necesitaba la aprobación de los hombres cuando ya tenía la afirmación del Padre. Y eso es lo que tú necesitas recordar hoy. No necesitas ganar cada discusión. No necesitas explicar tu fe a quien solo quiere atacarte. No necesitas que todos te entiendan o te crean. Solo necesitas aprender a guardar silencio cuando el Espíritu Santo te dice, espera, confía, observa lo que voy a hacer. Porque cuando tú te callas por obediencia, Dios se levanta en tu defensa. Cuando tú eliges el silencio de la fe, el cielo empieza a moverse a tu favor. Y cuando tú imitas a Jesús en su silencio, te unes a una victoria que no depende de gritos, sino de entrega. Así que hoy, recuerda, el silencio no es vacío, es voz de Dios. Y si tú lo abrazas, experimentarás una paz que no necesita palabras y una transformación que comienza desde adentro. El silencio de Elías en la cueva, cuando Dios no habla en el ruido, sino en el susurro. Elías, el profeta del fuego, el hombre de los milagros, había enfrentado al rey Acab, había desafiado a los profetas de Baal, había orado y el cielo había cerrado sus lluvias. Y luego había orado otra vez y la lluvia volvió. Un hombre de poder, de palabra, de acción. Pero llegó un momento en su vida donde todo ese ruido espiritual dio paso a una profunda soledad. Elías huyó al desierto, se escondió en una cueva, agotado, deprimido, temeroso, deseando incluso la muerte. Y en ese estado esperó una señal de Dios. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Dios no habló en el viento, no se manifestó en el terremoto, no se reveló en el fuego. Habló en un susurro. El silencio de Dios no era ausencia, era estrategia, era un acto de intimidad, porque solo quien está cerca puede escuchar un susurro. Elías había estado acostumbrado a los actos grandiosos, pero Dios lo llevó a un nivel más profundo, a conocer su voz en lo pequeño, en lo callado, en lo íntimo. Y tal vez tú hoy estás en esa cueva,
En ese momento donde esperas que Dios truene desde el cielo, que haga algo estruendoso, que resuelva todo con milagros visibles. Pero Él está ahí, en silencio, no porque se ha ido, sino porque te está atrayendo hacia lo profundo. Hay revelaciones que solo se reciben en el silencio. Hay instrucciones que solo se entienden cuando todo lo demás se apaga. Hay direcciones que solo se dan cuando dejas de correr y simplemente escuchas. Dios no quería que Elías hiciera más. Quería que escuchara más. Y lo mismo te pide a ti cuando tu mundo tiembla y no entiendes por qué las cosas no se mueven. Cuando esperas el fuego y solo llega el susurro, ahí está Dios. Él no necesita gritar para hacerse oír, solo necesita que tú hagas silencio, porque en ese susurro hay dirección, en ese susurro hay restauración, en ese susurro hay vida. Y fue en ese momento, después del silencio, que Elías recibió nuevas instrucciones, nuevo propósito y nuevas fuerzas. Así también contigo. Cuando aprendas a escuchar a Dios en lo callado, verás cómo el propósito regresa, la fuerza se renueva y la visión se aclara. El silencio no es el fin, es el comienzo. Y cuando lo aceptas, te haces sensible a lo que el cielo susurra, solo para ti. El pueblo de Israel rodeando Jericó. Cuando el silencio es obediencia que precede al milagro, imagina estar frente a un muro gigantesco, impenetrable, una ciudad fortificada que representa el obstáculo entre tú y la promesa de Dios. Estás con miles de personas a tu alrededor, todos esperando una señal, una orden, una estrategia de ataque. Y entonces, lo que Dios ordena es esto. Mas tú, Josué, mandarás a los sacerdotes diciendo: no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Josué 6:10. ¿Puedes imaginar la escena? Día tras día, rodeando la ciudad, en completo silencio, ni una palabra, ni un murmullo, solo pasos, solo obediencia, solo fe contenida. Porque a veces el mayor acto de fe no es avanzar con fuerza, sino caminar en silencio. No es declarar en voz alta, sino guardar tu palabra hasta el momento exacto en que Dios diga: ahora sí. Jericó representa esos muros en tu vida que no caen con tus gritos, ni con tus ideas, ni con tu desesperación. Caen con tu obediencia en silencio. Cada día que el pueblo daba vueltas en silencio, estaban construyendo algo invisible: confianza, alineación, expectativa. Y cuando finalmente Dios dijo: griten, los muros no resistieron, porque no era el grito el que tenía el poder. Era la obediencia detrás del silencio que había preparado el terreno. Hoy, tú también estás rodeando muros, muros de problemas, de dolor, de incertidumbre, y todo en ti te dice: grita, haz algo, apúrate. Pero el Espíritu te susurra: sigue caminando y guarda silencio, porque estoy a punto de hacer algo que no depende de tu voz, sino de tu fe. El pueblo pudo haberse desesperado, pudo haberse burlado del silencio, pero eligieron creer. Eligieron obedecer, eligieron esperar, y tú puedes hacer lo mismo. Puedes seguir caminando aunque no veas resultados inmediatos. Puedes quedarte en silencio aunque no entiendas el proceso. Puedes confiar en que Dios pelea por ti incluso cuando todo está callado. El silencio de Israel fue su estrategia divina, y en tu vida también lo puede ser, porque el muro caerá, no por tu fuerza, no por tu ruido, sino por tu obediencia, por tu fe callada, por tu confianza constante. Dios no necesita que tú grites para actuar, solo necesita que tú creas mientras callas. Y cuando el momento llegue, el mismo Dios que te pidió silencio, te dirá cuándo gritar, y ese grito será victoria. Job en su dolor
Cuando el silencio se convierte en reverencia ante un Dios que sigue siendo soberano, Job lo perdió todo. Hijos, salud, bienes, amistades, reputación. Y al principio, él, un hombre justo, hizo lo que muchos haríamos. Se lamentó, buscó explicaciones, habló con dolor. Pero hubo un momento en que, ante la revelación de la grandeza y el misterio de Dios, Job simplemente cayó. He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job 44. Job entendió algo profundo. Hay momentos en que el dolor no necesita explicación, sino rendición. Momentos donde la mejor respuesta que puedes darle a Dios es el silencio reverente. Él había debatido con sus amigos, había clamado por respuestas, había intentado entender el porqué de su sufrimiento. Pero cuando Dios se manifestó, cuando le habló desde el torbellino, Job se dio cuenta de que su mente no podía comprender la plenitud del propósito divino, y en lugar de seguir hablando, decidió callar. No como quien se rinde por derrota, sino como quien se entrega en confianza. Hay silencios que no son vacíos, son adoración, son un acto de humildad, son la expresión más profunda de alguien que dice: Señor, no entiendo, pero confío. No veo, pero me postro. No tengo respuestas, pero reconozco tu soberanía. ¿Y qué hizo Dios con ese silencio? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Lo restauró, lo honró, le dio más de lo que había perdido. Pero la restauración no vino después de una oración poderosa, sino después de un silencio reverente. Tú, que estás en medio del dolor, que tal vez has buscado respuestas y solo has recibido más preguntas, hoy Dios te dice: haz silencio, yo soy Dios. Yo no he perdido el control. Yo estoy obrando aunque no lo comprendas. Y si te atreves a quedarte callado, a poner la mano sobre tu boca, a mirar al cielo sin exigir, ese será el comienzo de tu restauración. Porque el que se postra en silencio ante Dios termina siendo levantado por su mano. Tu proceso no es castigo. Tu prueba no es olvido. Tu silencio no es soledad. Es el lugar donde Dios está preparando una doble porción. Haz como Job, calla el ruido del alma y deja que Dios complete su obra. Moisés ante el Mar Rojo. Cuando el silencio es una estrategia antes del milagro, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían sido liberados por mano poderosa. Las plagas, el clamor, la Pascua y finalmente la salida. Pero pronto se encontraron frente a un obstáculo imposible: el Mar Rojo delante de ellos y el ejército de Faraón detrás. No había salida, no había escapatoria, solo pánico. El pueblo comenzó a murmurar, a gritar, a desesperarse, pero Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, dijo algo que parecía ilógico en ese momento: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Otras traducciones dicen: estad en silencio. Quedaos quietos, guardad silencio. En medio del caos, la instrucción no fue correr, no fue gritar, fue callar y confiar. Porque cuando estás frente a un mar rojo en tu vida, un lugar donde no hay salida visible, donde el enemigo te persigue, donde todo en ti quiere entrar en pánico, la respuesta de Dios muchas veces es: silencio. Estoy a punto de abrir un camino donde no lo hay. El silencio de Moisés no era pasividad, era autoridad espiritual, era un acto de confianza radical. En lugar de dejarse llevar por el miedo del pueblo, Moisés eligió declarar paz. Y, en ese silencio colectivo, Dios empezó a moverse. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Y alzó su vara, y el mar se abrió. ¿Notas el orden? Primero, el silencio. Después, la instrucción. Y finalmente, el milagro, porque el silencio crea espacio.
El silencio abre el ambiente para que la voz de Dios sea clara. El silencio apaga el ruido del temor y activa el canal de la fe. Tú que te encuentras hoy frente a un mar rojo, emocional, financiero, espiritual, familiar, escucha esta palabra. No necesitas correr, no necesitas entrar en pánico, solo guarda silencio y espera que Dios te diga cuándo marchar. Él no te trajo hasta aquí para dejarte, no te liberó del pasado para dejarte atrapado ahora. Si el mar está delante de ti, es porque está a punto de abrirse. Pero antes del milagro, vendrá el silencio. Un silencio que no es vacío, sino preparación. Un silencio donde tu alma aprende a confiar, no en lo que ve, sino en aquel que camina contigo. Moisés levantó su vara, tú levanta tu fe y deja que Dios haga lo imposible, mientras tú simplemente permaneces en silencio y confías. María, Madre de Jesús. Cuando el silencio es meditación que guarda tesoros del cielo, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, trayéndole la noticia de que sería la madre del Mesías, su vida cambió para siempre. No solo por la magnitud del mensaje, sino por la forma en que ella eligió responder, o más bien no responder demasiado. María no corrió a proclamar su llamado por todos los pueblos. No intentó explicar lo inexplicable, no entró en debates espirituales ni buscó validación humana. Ella eligió guardar en silencio lo que el cielo le reveló. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Y no fue solo una vez. Esta actitud se repite a lo largo del relato bíblico. Cada vez que algo sobrenatural ocurría, el anuncio, el nacimiento, las palabras proféticas sobre Jesús, María guardaba y meditaba. Porque el silencio también es una forma de adorar. Es una manera de proteger lo sagrado. Es un espacio donde la revelación no se disuelve en la multitud, sino se profundiza en lo íntimo. En un mundo donde todo se publica, se comenta, se grita, Dios sigue buscando a personas como María, que sepan guardar lo que viene del cielo hasta que llegue el momento exacto para revelarlo. María entendía que no todo lo que Dios te dice es para ser dicho. Algunas palabras son semillas, y el silencio es el terreno fértil donde esas semillas germinan. Tal vez tú has recibido sueños, promesas, visiones, y te preguntas por qué no han florecido aún, pero el cielo te dice hoy, guarda, medita, silencio, el fruto viene en su tiempo. El silencio de María no era pasivo, era contemplativo, era activo en lo invisible, era una incubadora espiritual. Porque cuando meditas en el corazón lo que Dios te habló, lo estás protegiendo de la incredulidad de otros, del ruido del mundo y de tu propia impaciencia. María fue testigo del milagro más grande, Dios hecho carne, y supo que la mejor forma de sostener ese misterio era en silencio reverente. Tú también puedes cultivar esta práctica sagrada. No necesitas que todos entiendan tu proceso. No necesitas justificar tus pasos cuando caminas por fe. Solo necesitas, como María, guardar y confiar. Y en ese silencio íntimo, el Espíritu te revelará capas más profundas del propósito de Dios para tu vida. Porque hay cosas que solo crecen cuando son regadas por el silencio y la meditación. Jesús en el desierto, cuando el silencio prepara el alma para la victoria espiritual. Antes de comenzar su ministerio público, antes de sanar enfermos, enseñar multitudes y confrontar fariseos, Jesús fue llevado al desierto. No fue arrastrado por el enemigo, fue conducido por el Espíritu. Y allí, en ese lugar árido, solitario, silencioso, pasó 40 días y 40 noches en completo silencio, humano. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1.
el Hijo de Dios, en silencio, sin hacer milagros, sin hablar con nadie, sin multitudes, sin escenario, solo Él, el silencio y Dios. Ese desierto fue el horno donde su espíritu fue fortalecido, el laboratorio de preparación, el territorio donde el alma se vacía del mundo para llenarse del cielo. Y todo comenzó en silencio. Es significativo que el enemigo no vino a tentarlo en el primer día, sino después de 40 días de silencio, porque el enemigo sabe que el alma que ha sido procesada en silencio es un alma difícil de confundir. Jesús venció cada tentación con palabra y con discernimiento. Y ese discernimiento no vino del ruido externo, vino de la intimidad profunda cultivada en el silencio con el Padre. ¿Cuántas veces tú has querido hacer algo ya? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por salir, hablar, actuar, cambiar las cosas rápido? Pero el Espíritu Santo puede estar diciéndote, aún no, entra en el desierto, escucha en el silencio, fortalécete en la quietud. El desierto no es castigo, es entrenamiento. Es la sala donde Dios forma guerreros silenciosos pero invencibles. Muchos quieren unción sin desierto, victoria sin silencio, autoridad sin proceso. Pero Jesús no evitó el silencio. Lo abrazó, lo convirtió en arma y salió de ese lugar lleno del poder del Espíritu. Lucas 4:14. Tú también puedes salir de tu desierto así. No huyas del silencio. No lo veas como pérdida de tiempo. Es el lugar donde Dios calla tu alma para hablarle a tu espíritu, donde apaga tu entorno para encender tu interior, donde te deja sin palabras para que tú aprendas a vivir de cada palabra que sale de su boca. Y cuando salgas de ese silencio, saldrás más fuerte, más sabio, más lleno de Dios. Porque el silencio, cuando es guiado por el Espíritu, es la antesala de tu mayor victoria espiritual. Habacuc y la espera silenciosa. Cuando el silencio es confianza en lo que aún no ves, Habacuc fue un profeta que, como muchos de nosotros, se hizo preguntas profundas. ¿Hasta cuándo clamaré? Oh Jehová, y no oirás. Veía injusticia, violencia, caos, y parecía que Dios no hacía nada. Le dolía el alma. Y sin embargo, eligió esperar. Eligió guardar silencio hasta que Dios hablara. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Esta no es una orden de miedo. Es una invitación a la reverencia, a entender que aunque el mundo se agite, Dios no ha perdido el control. Él sigue en su trono, y nuestro papel no es exigir respuestas inmediatas, sino guardar silencio en su presencia. Habacuc entendió que el silencio ante Dios no es resignación, es una forma elevada de fe. Es decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que estás obrando. ¿Te identificas con eso? Estás en un momento donde ya oraste, ya clamaste, ya hablaste con todos, y ahora solo queda esperar. Entonces, este es tu mensaje. Hay un tipo de esperanza que no grita ni se desespera. Una esperanza madura que se sienta en silencio y dice, voy a confiar aunque no vea, aunque no entienda, aunque duela. Habacuc no solo esperó en silencio, escribió la visión, se preparó para el cumplimiento, porque sabía que, aunque tardara, Dios no llega tarde. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Tu silencio también puede ser expectante, activo, preparado. No es un silencio de brazos cruzados, sino de corazón abierto. No es un silencio vacío, sino lleno de promesa. Y cuando finalmente Dios le habló, Habacuc terminó con una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Eso es poder espiritual, eso es victoria en el alma, eso es fruto del silencio, porque el alma que aprende a callar en presencia de Dios es la que luego puede cantar aunque todo afuera esté en ruinas. Hoy, si te sientes en ese punto, no corras, no huyas, solo quédate quieto, haz silencio delante del Rey, porque aunque no escuches nada aún, el cielo ya está preparando tu respuesta. Zacarías enmudecido por el ángel. Cuando Dios usa el silencio para reconstruir tu fe, Zacarías era un sacerdote, un hombre de Dios, alguien acostumbrado a servir, a orar, a esperar. Pero cuando el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que su esposa Elizabeth tendría un hijo, el que sería Juan el Bautista, Zacarías no creyó. Su lógica, su experiencia, su edad, todo le decía que eso era imposible. Y entonces el ángel no lo reprendió con castigos, lo dejó en silencio. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste mis palabras. Lucas 1:20. Durante 9 meses, Zacarías no pudo pronunciar palabra, no pudo explicar, no pudo opinar, no pudo declarar nada, solo observar, esperar y en silencio ser transformado. Dios usó el silencio no como castigo, sino como herramienta, porque a veces, cuando tus palabras se alinean más con la duda que con la fe, Dios elige callarte, para reconstruirte por dentro. Zacarías no podía hablar, pero sí podía pensar, reflexionar, observar el vientre de su esposa crecer, y en ese tiempo de silencio, algo también creció en su interior, una fe nueva, un entendimiento renovado, una humildad más profunda, hasta que llegó el día del nacimiento de su hijo. Y cuando le preguntaron cómo se llamaría, Zacarías escribió, Juan es su nombre. Y en ese momento, su boca fue abierta, y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1:64. ¡Qué glorioso! El hombre que antes dudaba, ahora hablaba, pero no con quejas ni razonamientos humanos, sino con alabanza, porque el silencio lo había purificado, lo había alineado con el cielo, lo había preparado para recibir y testificar. Tal vez tú hoy estás pasando por un silencio impuesto. Una temporada donde parece que no puedes decir nada, no puedes avanzar, no puedes explicar lo que sientes. Pero escúchame bien, Dios está trabajando en tu interior. Él está ordenando tu corazón, moldeando tu fe, limpieza profunda, para que cuando hables otra vez, lo que salga de tu boca sea gloria y no queja, fe y no temor, promesa y no duda. El silencio de Zacarías no fue el final, fue el proceso previo a una voz más fuerte, más firme y más ungida. Y lo mismo Dios quiere hacer contigo, porque cuando permites que el silencio sea tu maestro, el día que hables, de nuevo, será para profetizar tu propósito con convicción divina. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No todos lo hacen. No todos se detienen en medio del ajetreo del día para buscar una palabra que transforme su vida desde adentro. Tú lo hiciste. Tú elegiste hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Tú elegiste parar, meditar y abrir tu corazón a lo que el Espíritu Santo tenía reservado para ti en este mensaje. Y eso te hace parte de los elegidos. Hoy aprendiste que el silencio no es debilidad, no es ausencia de Dios, no es tiempo perdido, es campo fértil de transformación. Es el lenguaje del alma que confía. Es la actitud de quien ya no necesita controlar, porque sabe que Dios está en control.
Desde el silencio de Jesús ante Pilato hasta el susurro con Elías, desde la marcha muda alrededor de Jericó hasta la meditación de María, todos estos ejemplos nos gritan una sola verdad: el cielo trabaja en el silencio. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo dejarás pasar o te atreverás a vivirlo? Quiero invitarte a declarar tu compromiso con Dios y con este proceso de transformación silenciosa. Deja en los comentarios esta frase: mi silencio será mi acto de fe. Quiero leer tu nombre entre los que llegaron hasta aquí. Los que no solo oyen, sino que perseveran. Los que entienden que en una época de ruido, solo los que se detienen a escuchar la voz de Dios en el silencio reciben dirección, claridad y propósito. Ahora, no te vayas sin dejar tu me gusta. Eso no es solo un clic, es un acto de amor. Porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otros que están ahogados en el ruido del alma y necesitan urgentemente una palabra de paz. Y si te suscribes, no estarás simplemente sumándote a un canal. Te estarás conectando con un espacio espiritual que Dios usa para hablarte, guiarte y fortalecerte. Muchísimos no tienen una iglesia cerca. Este canal es, para ellos, su lugar de encuentro con la palabra, su refugio, su comunidad. Y tú puedes ser luz para ellos al compartir este video. No lo pienses dos veces. Hazlo por amor. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? No ignores la voz de Dios que te ha estado llamando por medio de estos mensajes. No te conviertas en un oyente casual. Sé parte activa de este mover espiritual. Hoy es el momento. Imagina una lámpara encendida en una montaña. Eso es lo que somos juntos aquí. Pero si tú decides no encender la tuya, una parte del valle quedará en sombras. Así que, en nombre de todos los que aún no escucharon este mensaje, haz tu parte, comparte, suscríbete, participa, ora, cree. Y antes de cerrar este video, no te vayas aún. Quiero pedirte algo sagrado. Tómate unos minutos, quédate en silencio. Escucha la música suave que queda al final de este video. No la interrumpas, no salgas corriendo. Ese pequeño espacio es tu altar, es tu momento íntimo con Dios. Es donde el mensaje deja de ser palabras y se convierte en transformación. Cierra los ojos, respira hondo y dile al Señor en tu silencio interior: gracias, estoy aquí, háblame más. Porque la fe no solo viene por el oír, sino también por el callar ante su presencia. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo llene tu mente, tu casa, tu corazón, y que tu silencio siga siendo territorio de milagros.